La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Y nunca me olvidaré lo que me dijo Yahvé, yo de rodillas en la capilla de los congresistas, en donde no entra ninguna persona civil, solamente los congresistas. Pero Yahvé me dio honra, gloria, gracia, y estaba yo de rodillas en esa capilla antigua en el Congreso de Estados Unidos de América. Y él me dice a mí, si el presidente Bush hace política bíblica, yo nunca había escuchado la terminología política bíblica hasta que no estaba de rodillas ahí, me dice, si el presidente Bush hace política bíblica en 2 principios básicos, en su política interna y en moralidad interna, quiere decir abortos, homosexualidad, inmoralidad, fornicación, todo lo que tiene que ver la parte interna de la nación, robos, crímenes, injusticias, corrupciones. Si hace política bíblica, quiere decir basada en los 10 mandamientos, basada en la palabra de la Torá de Yahvé, dada al pueblo de Israel como la constitución del reino de los cielos. Y si hace política bíblica en cuanto a su política externa para con Israel, entonces este presidente será el más bendecido de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos de América. Pero si no, y ahí Yahvé ya no habló más, habían como 3 puntitos. Y yo tengo, para los que han estudiado en mi escuela bíblica, ustedes han escuchado un video que se llama El silencio de Yahvé. Cuando Yahvé se pone silencioso y ya no hay más palabras, diga no hay más palabras, lo único que se suscita es juicio. Por lo tanto, cuando él dice, si no hace política bíblica interna y si no hace política bíblica externa para con Israel, quiere decir ponerse del lado de su pacto y su restauración para con Israel, entonces iba a haber un juicio feroz sobre Estados Unidos, el año 2000. Después que yo hice esta intercesión pasó un milagro. Los votos estaban atascados en la Corte Suprema de la Florida. Se desatascaron y el presidente Bush fue elegido como presidente. Los cristianos estaban todos orando que él fuera elegido, por lo tanto Yahvé me envió, porque el pueblo estaba orando y dijo, ok, vete ahí a apoyarlos y a decir sí, ok, lo vamos a dejar. Pero si no, diga pero si no. Él no hizo política bíblica en cuanto a Israel. Siguió con el falso plan de paz para dividir Jerusalén y dividir a Israel, la tierra de Israel. Y entonces, cuando él firma este contrato a través del embajador de Arabia Saudita para establecer un Estado palestino en la tierra de Israel con dinero de Arabia Saudita y dinero americano, desde el momento que lo hace, entonces el 2001 fue el pero si no, y se cayeron las torres gemelas, el nervio del comercio de Estados Unidos financiero y de todas las naciones de la tierra. Y empezaron a suscitarse inundaciones tras inundaciones. Usted se recordará, por ejemplo, del terrible huracán de Katrina que destruye a toda la ciudad de Nueva Orleans. Toda la ciudad. En el momento que a través de ese plan instigado por todas las naciones de la tierra, la ONU, la Unión Europea, no sé si estaba UNASUR en esa época, pero toda Latinoamérica también detrás de esto. El plan era de completamente remover las ciudades de Gaza, donde estaban los colonos judíos ahí, que habían establecido un vergel en un desierto con agricultura orgánica, se llamaba Gush Katif. De ahí llegaba toda la agricultura orgánica de Israel, maravillosa, y lo habían establecido allá. Y a través de esta política antibíblica, diga conmigo política antibíblica, se había entonces desatado un acto horrible de desraizar, de divorciar a 10.000 habitantes israelíes de sus tierras para dársela eventualmente el Hamas. El Hamas, que es esa organización terrorística horrible, se tomó esos territorios y ha estado lanzando raqueta detrás de raqueta, cohete detrás de cohete para destruir la aniquilación de Israel. Empezó entonces a cavar túneles horribles para poder llegar a través de esos túneles con terroristas directamente a jardines infantiles
civiles, a casas de civiles y destruir desde adentro. Yo me acuerdo que yo cuando se suscitó la guerra de Gaza, yo llegué aquí hace 3 años atrás y ustedes se recordarán cómo me llevaron a mí a la radio. ¿Quién se recuerda que me llevaron a mí a la radio en ese día? Y yo venía para explicarles porque todas las noticias en Perú y en todas las naciones estaban de los pobres palestinos que los israelíes los están atacando, pero nadie realmente hablaba de lo que había pasado allí, de cómo se había levantado en las tierras que nosotros dejamos simplemente porque Estados Unidos, porque las Naciones Unidas, porque toda Latinoamérica, la Unión Europea nos había presionado a remover a todos los habitantes de esas tierras. Fue algo terrible, realmente terrible, porque con sudor y sangre la habían establecido. Y ahora estaban los palestinos, los de Gaza, enviando todos esos cohetes y haciendo esos túneles para destruirnos de adentro. Y yo vengo al Perú, yo me acuerdo en ese tiempo, estuve en la radio principal y yo empiezo a hablar de esto y a decir cómo puede ser que ustedes estén dando noticias incorrectas y están diciendo que nosotros, pobrecitos los de Gaza, usted no comprende de que todos aquellos del Hamas utilizan a gente civil como sus metas, porque ellos no solamente nos atacan a nuestros civiles, sino que ponen a sus civiles para que sean protección para los terroristas mismos, se esconden en hospitales, se esconden en colegios, se esconden en universidades, cavan túneles de muerte espantosos, de terror, para poder traer el terror desde Gaza a través de esos túneles dentro de Israel, como te digo, los jardines infantiles y lugares muy vulnerables. Por lo tanto, esa guerra era inevitable porque si no nos habían destruido y explotado a todo Israel desde Gaza. Pero cuando yo empiezo a contar la verdad, alguien parece que llamó del Congreso, y no sé quién fue que llamó, pero por ahí ustedes ya saben, que llama a alguien y pide parar el programa conmigo. Y en ese momento paran todo el programa radial, 15 minutos más o menos logré hablar, paran el programa radial y me dicen, no, usted se tiene que ir, ya no puede seguir hablando. ¿Por qué? Porque sucede que las mentiras han estado en el Perú tan arraizadas, tan horriblemente enraizadas han estado las mentiras en el Perú y en toda Latinoamérica, en que incluso el presidente de Bolivia se levantó, yo lo vi en el internet este mes, a decir que pues Estados Unidos y que de hecho Chile y otras naciones, porque de alguna manera están haciendo algo que no les gusta, son como si fueran el Israel, quiere decir el país más terrible, más horrible, más injusto de las naciones de la tierra, lo llama así. Que cada vez que dice usted es como un Israel, quiere decir usted es tan malo como los israelíes que están destruyendo al pueblo palestino. ¿Por qué? Porque mucho Latinoamérica está lleno de palestinos y de gente. Y de hecho, y hasta el nombre palestino no está bien. Te invitamos a estudiar con nosotros la escuela Gimab, traída desde Israel, que te guiará, te ayudará a salir de toda la teología del reemplazo que por muchos siglos ha estado el pueblo esclavizado. Te dará libertad, sanidad, traerá restauración a tu vida, a tu ministerio. Únete a nosotros a estudiar. Tenemos la escuela, tenemos desde Israel los pastores, autores de esta edición especial para todos los sefarditas de América Latina. Hermano que me estás escuchando, no dudes. Busca con nosotros esa ayuda que estás buscando de saber la verdad sobre las raíces hebreas, hecho en Sion. Conoce al Mesías judío, Yeshua HaMashiach, y vuélvete a la Torah con todo tu corazón. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. El nombre palestino viene del nombre filisteos. Cuando Roma, diga Roma, en el primer siglo, diga primer siglo, se toma a Israel, destruye el templo y destruye a Jerusalén, desde ese momento y de antes todavía, cuando los romanos estaban rigiendo, renombraron la tierra de Israel y le pusieron el nombre Palestina. O sea que el nombre Palestina no es el nombre bíblico de la tierra de Israel, el nombre bíblico es Israel. Y la palabra Israel está mencionada en la Biblia más de 2500 veces. O sea que uno no puede realmente pretender que no la vio. Ahí está el nombre de la tierra, Israel, no Palestina. Entonces los romanos
le llaman Palestina. ¿Y por qué la renombran Palestina? Porque los filisteos eran los enemigos número 1 del pueblo de Israel. Por lo tanto, ese era un nombre de burla para con el pueblo de Israel. Ahora, antes que yo siga explicando más sobre Palestina y los palestinos, te voy a leer unos versículos que tienen que ver con el nombre de Israel. Y voy a abrir en este momento, en Salmos 83, un salmo que usted debería aprender a orar con poder y con gloria, porque ese salmo se está cumpliendo incluso en Latinoamérica, porque habla de tormentas y torbellinos en contra de aquellos que vienen en contra de Israel. He hablado de todas las tormentas que han sucedido durante este año. Dice, oh Elohim, no permanezcas en silencio, no calles, oh Yahvé, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido, digan enaltecido, hacen planes astutos contra tu pueblo, y juntos, diga juntos, esas son las Naciones Unidas. Amén. Juntos conspiran contra tus protegidos. Vamos a ver quiénes son sus escogidos, quiénes son sus protegidos. Han dicho, diga protegidos. Recuérdense de esa palabra, por favor, protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria, diga memoria, del nombre de Israel, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. O sea que podemos aquí que hay un plan de los enemigos de Israel de borrar el nombre de Israel del mapa. Lo comienzan entonces los romanos, diga los romanos, lo comienzan los romanos. Y después sigue también, no solamente los romanos, sino que también siguen los cristianos. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces Injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Yo no soy contraria al pueblo cristiano y no odio al pueblo cristiano, lo amo con todo mi corazón. Y es la razón por la cual estoy predicando la verdad al pueblo cristiano, al pueblo mesiánico, al pueblo de Yeshua. Yo soy hija de Yeshua, soy hija de Yahvé, nacido de nuevo en Israel en forma milagrosa, así como el apóstol Pablo. Nadie me predicó el evangelio, el Señor vino, me agarró, le dije sí, he corrido por todas las naciones predicando el evangelio, hecho en Sion con sanidades, salvaciones, milagros, vidas restauradas, transformadas, y todos aquellos que están sentados aquí, que han pasado mi escuela bíblica, han tenido la opción de recibir ministración de mi parte, han tenido transformaciones tremendas en sus vidas. Levanten sus manos aquellos que es verdad. Levanten sus manos bien levantadas para que los vean bien. Recuerden que ahora en adelante somos hijos de Sion con denuedo, amén. Todos ustedes que han recibido, aleluya. Por eso lo digo a propósito, para que entiendan también aquí, y que estamos nosotros también en las naciones de la tierra, donde vean este video, de que yo no odio al pueblo cristiano, pero tenemos que entender que a través de la Roma el pueblo cristiano también empezó a suscitar exactamente eso. Por lo tanto, cada vez que se abría el tema de los judíos era, bueno, Dios ya terminó con los judíos, ya ellos nunca se van a poder salvar, nunca se van a poder liberar, nunca se van a poder tener vida eterna. Yo me acuerdo cuando llegué a la radio del Perú, hablando sobre los túneles de terror en Israel, que la primera pregunta que me hizo el hombre que me entrevistó en esa radio del Perú fue, ¿y usted me dice que usted se ha salvado y ha conocido al Mesías? Le digo, claro. ¿Y usted es judía? Le digo, soy judía. No, los judíos no se pueden salvar. Entonces usted puede ver aquí que este tipo de mentira ha estado arraigado, diga arraigado. Desde la iglesia católica, claro, la evangélica está más iluminada en cuanto a estas cosas, pero ha sido arraigado dentro de la iglesia católica en forma muy grande, porque para que el nombre de Israel ya no sea recordado. Y entonces los romanos, diga los romanos, cambian el nombre de Israel a Palestina.
Después se levanta un emperador romano llamado Adrianos, y ese emperador romano llamado Adrianos, él entonces arrasa con todo Jerusalén, la remueve y él edifica una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. O sea, le cambia el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. Entonces, desde el siglo I, diga desde el siglo I, Israel se llama Palestina y Jerusalén Aelia Capitolina. Y el pueblo de Israel está en exilio. ¿Por cuánto tiempo va a estar el pueblo de Israel en exilio? Por 2000 años. Y 2000 años más tarde se levanta Yahvé a cumplir su promesa de restaurar al pueblo de Israel a su tierra. En numerosas profecías bíblicas se habla de que Él nos va a esparcer a todas las naciones de la tierra, pero Él se recordará de nosotros en todas las naciones y nos retornará a la tierra de Israel. Ahora voy a leerles eso. Vamos a leer Ezequiel 36 y vamos a leer desde el versículo 24 para adelante. La palabra dice así: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, diga agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, diga espíritu nuevo, dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis mandamientos. Limpieza con agua limpia, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, la Torá escrita en el corazón. ¿No es ese todo el nuevo pacto? Todo lo que está siendo descrito aquí es el nuevo pacto. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Amén. Ezequiel 36 promete que en un día Yahvé nos iba a retornar de todas las naciones donde habíamos sido esparcidos a la tierra de Israel. Y que en la tierra de Israel, no de Palestina, de Israel, que es la tierra bíblica, ahora iba a ser restaurado también el nombre, el pueblo y también el nuevo pacto para con el pueblo de Israel. Y dentro de la tierra, diga dentro de la tierra, íbamos a ser rociados con agua limpia, íbamos a recibir un nuevo espíritu. ¿Qué es eso? Nacimiento de nuevo. Un nuevo corazón, nacimiento de nuevo, ¿verdad? Diga nacimiento de nuevo. Y íbamos entonces a tener los estatutos y las ordenanzas de la Torá escrita en nuestros corazones para que la podamos cumplir, y la única forma de poder caminar en obediencia a los estatutos de Yahvé es solamente por el poder del Espíritu Santo. Solo por el poder del Espíritu Santo que escribe la Torá en nuestros corazones puedes caminar no en religión, sino en relación personal con Yeshua, no con corazón de piedra, sino que con corazón de carne, con un corazón que se deja escribir, diga que se deja escribir, un corazón que se deja impactar por el Espíritu Santo para que andemos en obediencia a Él. Amén, a sus estatutos y sus ordenanzas. Yo le puedo decir que yo soy un testimonio viviente del cumplimiento completo de esta palabra. Míreme bien a mí. Yo soy Ezequiel 36, del 24 al 28, cumplido enfrente de ustedes en una mujer. Porque yo en el año 1988 estaba completamente destrozada, al borde de un divorcio feroz. Había ya perdido a mis hijos, había perdido todo porque me había metido a buscar toda clase de respuestas a mi matrimonio infeliz con un hombre que era maníaco depresivo, que era bipolar, que me estaba volviendo completamente loca y que no había tratamiento para él. No es el Rabino Baruch, ¿ok? Y me había vuelto completamente loca, estaba destrozada de dentro porque él no podía dormir en una depresión feroz después que yo di a luz a mi segundo hijo, Yuval. No lo pudo tocar él porque depresión horrible, en un hoyo tan horrible del cual no podía salir. Y durante las noches yo tenía en ese tiempo mis negocios naturistas, mi clínica naturista,
era muy conocida, tenía mi columna en el periódico, en la revista. Llegaba gente de todo Israel a ser sanados porque tenía un diagnóstico muy exacto. Yo pienso que era un don que Yahvé me dio desde un comienzo, el poder diagnosticar la situación en la gente en cuanto a qué vitaminas darle, qué tisanas, qué tés prescribirles que puedan sanarlo. Yo no conocía a Yeshua. Y en ese tiempo que yo tenía mis 2 negocios naturistas y mi clínica, mi esposo entonces cayó en una depresión horrible. Él era maníaco depresivo, en este caso cayó en la depresión muy profunda. Y en esa depresión, toda la noche yo recién había dado a luz, tenía un bebito que de pecho ya, ¿no? Yo recién había dado a luz al 8º día después que Yuval pasa por la ceremonia bíblica de la circuncisión para entrar en el pacto. Ese esposo mío se va a ese hoyo de la depresión y desde los 8 días de Yuval para adelante, él está completamente en depresión. Todas las noches me hablaba cosas negativas, o sea, no me dejaba dormir. Y yo tenía que darle de pecho a un niño recién nacido. Tenía una hija de 3 años y medio. Y aparte tenía 2 negocios naturistas. Aparte tenía mi clínica naturista, mi columna en el periódico. Y aparte era guía turista en los fines de semana para poder suplementar la entrada de la familia porque ese hombre no podía trabajar porque estaba en esa depresión tan terrible. Entonces te imaginas la presión que estaba alrededor mía en esa época. Y aparte de eso, todas las noches él estaba en vela, diga en vela, no podía dormir. Y por lo tanto, todas las noches me hablaba. Imagínate que la noche dure desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿ok? 7, 8 horas en todas las noches. Yo lo único que escuchaba eran profecías de maldición. Tus negocios se te van a caer, tu clínica se va a destrozar, tú vas a perder todo, todo lo que has trabajado lo vas a perder. Todas las noches me profetizaba esas maldiciones. Llegaba la mañana, él no se podía levantar, a veces lo tenía que sacar a palos de la cama para que se salga de allá y me lo llevaba conmigo y con mis bebés y mis hijos a los negocios para que yo pueda trabajarlos y tenía a mi hijo de pecho ahí para poder amamantarlo y a mi hija a los 3 años y medio que estaba sufriendo mucho, al papá que no los tocaba y el papá en esa época que lo llevaba a propósito del negocio para que no esté en la cama todo el día. Bueno, yo llegué a un lugar de desesperación que usted no se puede imaginar. Tengo un libro. Ese libro de mi testimonio es importante tenerlo acá para que entiendan cuán poderoso es Yahvé, el Elohim de Israel. Para que entiendan cómo empieza a salvar a su pueblo y a cumplir su palabra en Ezequiel 36 del 24 al 28. Yo ya estaba llegando a un éxito muy grande en mis negocios. Muy grande, de hecho ya empecé a tener una cadena de negocios, tenía mi segundo negocio, a pesar de todo lo que me estaba pasando a mí, ya tenía mi segundo negocio, mi clínica, seguía avanzando, la gente profetizaba que yo iba a ser la número 1 en el área de la medicina natural y de los negocios de comida natural en Israel. Pero esta situación me envió a la desesperación y en esa desesperación mi madre me trajo un libro. Y ese libro se llamaba Danzando en la Luz de Shirley MacLaine. Ese libro era un libro de una bruja blanca en Estados Unidos, porque la Shirley MacLaine es una bruja blanca. ¿Cuál es la diferencia entre una bruja blanca y una bruja negra? Nada. ¿Sabe por qué le digo nada? La bruja blanca lo hace todo bonito y mucha más gente cae en el error y la decepción porque se ve tan bien, porque dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. La bruja negra todo lo hace así feo, entonces todos saben que es bruja. Pero esta mujer es una bruja blanca, una medium, escribe un libro danzando en la luz. Y yo entonces estaba en la oscuridad, porque yo estaba ya a punto de hacer no sé qué, porque en mi vida todo era nada más que terrible y presión. Entonces leí ese libro que mi mamá me trajo. Mi mamá, bueno, yo la perdoné hace ratito, ¿ok? Y cuando se fue con Yeshua, así que yo ya la perdoné, pero me trajo ese libro. Y en ese libro entonces yo leí cómo Shirley MacLaine se comunicaba con el mundo espiritual a través de un tablero Ouija. ¿Quieren seguir escuchando? Sí. ¿Cómo se comunicaba con el mundo espiritual a través de un tablero Ouija? ¿Sabe lo que es el tablero Ouija? Sí. Es una tabla
que es una imitación a lo que era original en el templo, en los sacerdotes. En los sacerdotes que tenían el pectoral, en el pectoral del sumo sacerdote, Aarón y todo el resto, tenían las 12 piedras que se iluminaban. Cada piedra tenía el nombre de una tribu, la tribu de Israel. Y cuando ellos iban a indagar de Yahvé y hacerle preguntas, si vamos a la batalla, no vamos a la batalla, y le hacían preguntas, se encendían las letras de las tribus para formar una palabra en el pectoral del sumo sacerdote, porque detrásito del pectoral había un bolsillito donde habían unas piedras que se llamaban Urim y Tumim. Diga Urim y Tumim. Entonces cuando le hacían la pregunta a Yahvé, los Urim y los Tumim se encendían, y encendían entonces la luz sobre diferentes letras de los nombres de las tribus de Israel, formando una palabra que era la respuesta de Yahvé al sumo sacerdote, la respuesta profética de Yahvé al sumo sacerdote. Ahora entienden cómo funcionaba eso en ese tiempo. Eso es bíblico. Hoy en día, por ejemplo, el Urim y el Tumim que tenemos es el Espíritu Santo. Porque cuando le hacemos una pregunta a Yahvé, si tenemos realmente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, entonces se enciende la luz profética dentro de nosotros y escuchamos la palabra de Yahvé dentro de nuestro espíritu y profetizamos y decretamos y declaramos de esa palabra. Ahora ya no hay necesidad de los Urim y Tumim para el pueblo que está nacido de nuevo, porque lo tenemos dentro de nuestro corazón. Amén. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Bierman y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en este último tiempo. Pues la llave de Abraham ha sido dada.